Hola doctor, somos el grupo 10, nuestro tema es irrigación y drenaje venoso del sistema nervioso central. Los integrantes somos Gloria Arroyo, Estefano Villacreces, Alejandro Hurtado y Luis Mateo. El sistema nervioso central tiene su irrigación a través del sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. El sistema vértebro-basilar está dado a través de las arterias vertebrales y la arteria basilar, y el sistema carotidio a través de la carótida interna. El sistema carotidio, que habíamos dicho que es de donde depende la carótida interna, tiene sus porciones cervical, petrosa, cavernosa y supraclinoidea, que es por dentro de la apófisis espinoide, la intracraneal a nivel de la fosa cerebral media. La carótida interna, que tiene sus ramas terminales y colaterales. Las terminales son la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, las colaterales son la oftálmica, la comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Aquí vemos el sistema principal de irrigación y cómo se asegura la irrigación del sistema nervioso a través del polígono de Willis. Tenemos las cerebrales posteriores, la comunicante posterior, la cerebral media y las cerebrales anteriores, que están unidas a través de la comunicante anterior. Luego vemos aquí la cerebral anterior con sus ramas principales, que son la recurrente de Hübner, la orbitofrontal, la frontopolar, la callosa marginal, que está en la imagen del lado derecho, y la pericallosa. Aquí vemos los sectores de irrigación de cada una de estas y los diferentes tipos de patologías que podríamos tener por oclusión de alguna de ellas, como el caso de la si se afecta la corteza sensitiva parietomedial, podríamos tener un paciente con una hipoestesia de pierna contralateral distal. Tenemos acá la cerebral media con sus ramas corticales y profundas, las frontales, que son corticales, con la parietal, las temporales, y las ramas profundas, que son las arterias lenticuloestriadas, que están del lado de la imagen del lado derecho. Aquí vemos los sectores de irrigación de la cerebral media. En este caso podríamos, si se ve afectado en alguno de sus niveles, como el caso si tenemos una afectación de la temporal superior, la corteza temporal superior, podríamos tener una fase de Wernicke. Aquí vemos el sistema vértebro-basilar a través de las vertebrales. Tenemos la arteria basilar con sus ramas colaterales, la arteria cerebelosa anterior inferior, la laberíntica, las pontinas, la arteria cerebelosa superior y sus ramos terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, y las colaterales, que son la espinal anterior, posterior y cerebelosa posterior inferior. Aquí vemos la cerebral posterior, que da sus ramas mediales y laterales. Las mediales son la parieto-occipital, la occipital y la temporal anterior y posterior, que son laterales. Y aquí vemos los sectores de irrigación de cada una de estas. En el caso de una afectación a nivel de la irrigación de este sector, en el caso del cuerpo calloso posterior, podríamos tener una dislexia sin agrafia. El drenaje venoso va a estar dado por las venas del encéfalo y los centros de la madre. Las venas del encéfalo tenemos a las venas cerebrales externas y a las venas cerebrales internas. Las venas cerebrales externas van a recibir afluentes, que son la vena cerebral superficial, vena cerebral media superficiales, venas cerebral medias profundas o inferiores. Y las venas cerebrales internas van a tener como sus afluentes a la vena basal de Rosenthal y a la vena cerebral interna. En este gráfico también podemos apreciar el drenaje venoso del cuero cabelludo hacia el seno sagital. Aquí podemos apreciar de mucha mejor manera cómo es el recorrido de las venas cerebral medias, la vena cerebral superficial y las venas anastomóticas superiores y anastomóticas inferiores. En este otro gráfico vemos los ventrículos cerebrales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, y se aprecia de mucha mejor manera las venas del encéfalo en su parte profunda y sus afluentes hacia el seno recto, que vendría a ser la vena cerebral magna, que va a recibir directamente a la vena cerebral anterior y por encima a las venas cerebrales internas. Y el seno sagital inferior también va a ser un afluente y se van a unir todas y van a formar el seno recto. El drenaje venoso profundo, como ya lo expliqué, aquí encontramos la vena cerebral interna y la vena basal de Rosenthal, que estas dos venas se van a unir y van a formar una sola vena, que es la vena de Galeno. En cuanto a los senos venosos cerebrales, tenemos dos grupos, el grupo superior y el grupo inferior. Los grupos superiores están dados por los seno sagital superior, seno sagital inferior, seno recto, seno transverso y seno sigmoide.
Estas van a drenar la mayor parte de la sangre del cráneo y del encéfalo. Y los senos principales, los tres senos, sagital, superior e inferior, van a confluir en la prensa de aerófilo. Y el grupo inferior vamos a tener los senos cavernosos, senos intracavernosos, senos esfenoparietales y senos petrosos. Y en esta gráfica podemos ver la prensa de aerófilo a la izquierda y hacia la derecha vemos el recorrido del seno sagital superior y con sus afluentes. A continuación presentamos el caso de un paciente masculino de 79 años que se encontró en su domicilio el día de ingreso con relajación de esfínteres y disartria marcada. Se trasladó en ambulancia y se halló con hemiparesia derecha. En urgencias estaba alerta, con una afasia no fluida y continuaba con hemiparesia derecha. Reportaba antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Se llevó a una tomografía de cerebro en donde se observó un infarto del territorio de la arteria cerebral posterior izquierda. Se practicó también una angio-TAC en el que se descubrió una oclusión de la arteria carótida interna izquierda, desde su origen luego de la bifurcación en el bulbo carotídeo, tal como podemos observar en esta imagen. Se realizó una resonancia magnética que evidenció un infarto en la ubicación de la arteria cerebral posterior y de la arteria coroidea anterior en el lado izquierdo. Es por esto que en la resonancia podemos observar una disminución de la luz desde la bifurcación de la carótida, tal como estoy señalando aquí. También observamos infarto talámico del brazo posterior de la cápsula interna e infarto del uncus del hipocampo, con una hipoplasia de las arterias cerebrales posteriores en su porción P1, con presencia de variante fetal de la arteria cerebral posterior en forma bilateral. Como podemos ver en esta imagen del angio-TAC cerebral, vemos la variante de la arteria cerebral posterior bilateral fetal persistente. Es más notoria en el lado derecho, en esta flechita blanca de aquí, que en el lado izquierdo. Vamos a observar una ausencia de flujo en la carótida interna izquierda. También apreciamos el área hipodensa sobre el territorio de la arteria cerebral posterior izquierda. Además, a este paciente se le realizó una resonancia magnética que evidenció un infarto en la ubicación de la arteria cerebral posterior y de la arteria coroidea anterior en el lado izquierdo, como podemos observar en la siguiente figura. Además, el paciente presentó un infarto talámico del brazo posterior de la cápsula interna e infarto del uncus del hipocampo. Se trasladó al paciente a la unidad de cuidados intermedios y durante los primeros días estuvo en estado de confusión con tendencia a la somnolencia, irritabilidad y agresividad. Este paciente permaneció 3 días en la unidad de monitoreo. La hemiparesia pasó de 2 a 3/5 en el lado derecho. Con el paciente más despierto se vio una hemianopsia homónima derecha con una heminegligencia derecha. Se practicó una tomografía cerebral de control al tercer día que no mostró cambios con respecto a la extensión del infarto cerebral, así como tampoco la hidrocefalia o edema cerebral considerable. Este paciente, hacia el final de la segunda semana del tratamiento suministrado, mejoró parcialmente su uso del lenguaje, haciéndose entender por sus familiares con frases cortas pero pausadas. El paciente fue dado de alta a su hogar con cuidados de enfermería y rehabilitación integral. Una vez comprendida la neuroanatomía referente a la irrigación y drenaje venoso del sistema nervioso central, podemos deducir que nuestro paciente presentó los signos y síntomas respectivos ya mencionados por el origen fetal que ambas cerebrales posteriores presentaron. Nuestro paciente de 79 años era hipertenso, tenía relajación de los esfínteres, disartria marcada, afasia no fluida y una hemiparesia derecha. Se llevó a cabo una tomografía de cerebro donde se pudo observar tanto un infarto de la arteria cerebral posterior izquierda por una obstrucción aguda de la carótida izquierda a nivel de la bifurcación y un infarto en la ubicación de la arteria cerebral posterior y la arteria coroidea anterior izquierda, un infarto talámico del brazo posterior de la cápsula interna e infarto del uncus del hipocampo que nos presentaba una hipoplasia de la arteria cerebral posterior. La explicación de la relajación de los esfínteres se debe a la pérdida de la función del lóbulo paracentral, causado por la falta de irrigación de la arteria caudal marginal, y esto nos lleva a la pérdida de la funcionalidad de la motricidad a este nivel. Notemos también que la disartria de nuestro paciente se debía a un daño a nivel del vestíbulo cerebelo, causada por una pérdida de nutrición de la arteria cerebelosa posterior inferior. La hemiparesia derecha que tenía se explica por un daño a nivel del brazo posterior de la cápsula interna. Ese daño se debe a que la arteria coroidea anterior ha perdido su capacidad de irrigación y la fascia no fluida
de Broca se debe a que existe un daño a nivel de las áreas 44 y 45 de Broca respectivamente, porque la rama central perforante, que es rama de la cerebral media, no logró nutrir esta región del encéfalo. Existe un daño en la arteria cerebral posterior por la oclusión de la carótida interna debido a dos variantes. En primer lugar, la hipoplasia del segmento precomunicante o malformación genética de la arteria cerebral posterior ipsilateral a la carótida ocluida, en la que la arteria comunicante posterior lleva la circulación al segmento postcomunicante. Y en segundo lugar, la arteria cerebral posterior se origina directamente de la carótida interna. Esto es lo que denominamos origen fetal de la arteria cerebral posterior, con oclusión de las arterias vertebrales. El polígono de Willis suple las fallas de la circulación mediante puentes colaterales, y de esta forma la falta de formación de la cerebral posterior se debería nacer de la arteria basilar, que se arregla naciendo desde la carótida interna. A esto se le suma que el sistema carotidio está ocluido desde la bifurcación, por lo que produjo una disminución del flujo sanguíneo a nivel de las cerebrales medias, que aseguran la circulación de la corteza en toda la región lateral del encéfalo.